Hola, en esta plática te hablaremos sobre los factores que afectan al desempeño de un medio de cultivo. Siempre cuando tú preparas un medio de cultivo, tomamos en cuenta siempre la preparación adecuada, pero también tenemos que tener presente qué problemas los afectan y cómo pueden influir al momento de que los utilicemos dentro del laboratorio. Aquí está el temario que vamos a utilizar. Y comencemos. Los medios de cultivo son dispositivos médicos que se emplean en microbiología, principalmente, para hacer el diagnóstico confiable y oportuno de algún problema de salud. Para esto, vamos a ver cómo los diferentes factores pueden alterar el desempeño y la característica de un medio de cultivo. Si tú eres el área productora de medio de cultivo, va a decir, ¿mi trabajo es importante? Definitivamente la respuesta es sí. Porque de tu laboratorio van a salir todos los medios que se utilizan en diagnóstico y confirmación de diferentes enfermedades importantes. ¿Qué pasa si algo no está bien? Muchos procesos que dependen de tu trabajo van a salir afectados. En este caso, y el que más nos importaría en un momento dado, sería el diagnóstico y referencia que hagan nuestros laboratorios. Vamos a ver aquí los factores físico-químicos y otros agregados que pueden afectar el desempeño de un medio de cultivo. Si eres el productor del medio de cultivo, tu principal actividad va a ser, evidentemente, la producción de medio de cultivo, pero pueden ocurrir que se presenten incidentes a lo largo de este proceso y vamos a ver los más frecuentes. Comenzamos aquí. Comenzamos con la recepción de la solicitud de la preparación de un medio. Recibimos la solicitud como laboratorio de producción. ¿Y qué sigue después? La producción del medio. Después de una producción del medio, vamos a continuar. Generamos un medio preparado, con todos los registros que soportan la preparación del medio de cultivo, incluida en estos casos la funcionalidad biológica del medio que nos va a decir si sirve o no sirve. ¿Sí? Si el medio sirvió, ¿qué generas? Generas un certificado, un análisis de prueba que le dice a tu usuario, tu medio es bueno, puedes usarlo con toda la confianza del mundo, y finalmente, este medio va a llegar en forma confiable y oportuna a tu usuario final. ¿Sí? Bueno, ahora ya estás preparando tu medio, pero dices, bueno, antes de que le llegue al usuario final, ¿qué pasa cuando preparo un medio de cultivo? Recuerda, siempre va a haber la posibilidad de que algo pueda salir mal. El primero, la pesada del medio. ¿Qué pasa cuando no pesas la cantidad adecuada de un medio? Si tienes un agar, principalmente, pues tu medio va a quedar tan duro que probablemente si tú estás midiendo o tú estás asegurando ahí el crecimiento de una bacteria, pues la bacteria tal vez no pueda absorber los nutrientes y el medio simplemente no va a servir para ese fin. Si es un caldo, híjole, el riesgo de que tu medio se contamine o crezcan otro tipo de bacterias o algo es muy alto. Igualmente, el medio no va a ser de utilidad para el laboratorio usuario. Dices, bueno, voy a ponerle un poquito de menos porque pues a lo mejor se me pasó no quiero que se me pase la mano o algo, pero ¿pasa algo? Sí, por supuesto que pasa algo. Si tienes un agar, pues ¿qué crees? No va a solidificar. En consecuencia, no será de utilidad porque pues no vas a poder estriar ninguna cepa en ese medio. Si es un caldo, es probable que tus células no crezcan en la forma adecuada porque la cantidad de nutrientes está más abajo de lo esperado, entonces el medio, por supuesto, no va a servir. La hidratación, punto muy importante y muy crítico. Si tú usas un mayor tiempo de hidratación, no pasa nada, simplemente vas a tal vez tu proceso de producción de medio sea un poquito más prolongado, pero no afecte nada al medio. Pero si el tiempo de hidratación es menor, sorpresa, ahí sí hay problemas. ¿Por qué? Principalmente no vamos a disolver el medio en forma adecuada. Al momento de que tú lo hiervas, el medio puede quemarse, puede no haber una distribución homogénea y claro, vas a tardar un poquito más en ajustar el pH.
¿Por qué? Porque tus ingredientes no quedaron adecuadamente disueltos. Vamos ahora con la ebullición. Ya pesaste bien, ya hidrataste adecuadamente, ahora llegó el momento de la cocinada. Generalmente en el marbete de tus medios de cultivo o en algunas instrucciones de producción se te indica que tienes que hervir tu medio en promedio durante 1 minuto. Si tú tienes mucha prisa y lo dejas menos de 1 minuto, puede ocurrir varias cosas. Una de ellas muy importante es que la disolución incompleta de los agares va a tener que tu medio no tenga una composición homogénea y puede que no te sirva. Si tu tiempo de ebullición es mayor a 1 minuto porque se te olvidó, estabas platicando con el compañero de al lado, te llamaron, algo pasó, y tu medio hirvió más del tiempo esperado, aquí van a pasar muchas cosas, como nos pasa exactamente en la cocina. El agar se puede quemar. Si el agar se quema, en el caso de algunos medios en particular, algunos componentes se van a desnaturalizar y vas a tener presencia de precipitados o artefactos. También es muy probable que tu agar, si es un agar, claro, no solidifique. Y claro, si el medio que solo sobrecalentar sirvió demasiado, perdió sus propiedades. ¿Y qué crees? En los dos casos, los medios no son confiables para su uso. Vamos con un dato crítico, altamente crítico. Si los anteriores fueron críticos, este punto en particular es uno de los que más problemas ocasionan a la hora de la preparación de un medio. Aquí el ejemplo que te estoy colocando es un caldo mucato y un caldo sorbitol. En el punto pH óptimo vemos al caldo mucato y al caldo sorbitol con sus colores típicos, adecuados. El caldo mucato con un color azul, muy característico. El caldo sorbitol con su tono rojo-naranja, muy característico. ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a ver el caso del mucato? El mucato, cuando tienes un pH alto, ese tono azul que tenías inicialmente va a volverse en un tono azul verdoso, intenso, cuando el pH esté más alto. Si el pH comienza a ser ligeramente bajo, vamos a tener un tono verdoso amarillo. Y si el pH está bajo, tu medio definitivamente va a quedarte de un color amarillo. ¿Qué pasa con un sorbitol? En el caso del sorbitol va a pasar algo parecido, ¿verdad? Vamos a tener, en el caso de un pH ligeramente bajo, vamos a tener un tono rojo-naranja por ahí, medio curioso. Y si el pH quedó muy bajo, al igual que con el mucato, vamos a tener un medio de color amarillo, que para fines biológicos, para fines de trabajo de laboratorio, simple y sencillamente no es de utilidad. Aquí, puede pasar algo si el pH no está dentro de los parámetros que se nos solicitan, o se hace más del más menos 0.2 que se indica generalmente. Digo generalmente porque hay algunos medios que te pueden indicar un más menos 0.4 y hay otros que te indican más menos 0.1. En este caso la respuesta en ambos casos es definitivamente sí. Si no mides el pH inicial, pueden pasar dos cosas. Si la bioquímica si tienes manejando una bioquímica o un medio que tiene indicador, el efecto del cambio del pH va a ser muy visible con el color del medio. Si el medio no tiene indicador, ese efecto no va a ser visible. Y en ambos casos, difícilmente vas a poder asegurar que el pH de ese medio es el adecuado para su uso. ¿Qué pasa al final? Pues tienes que volver a preparar el medio y esto te va a ocasionar una merma o desperdicio dentro de tu área. Seguramente no lo podrás entregar oportunamente porque pues, tienes que reprocesar tu muestra y puedes generar un producto no conforme que calidad seguramente va a causarte algunos problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa si no mides ahora el pH final? ¿Pasa algo? Pues definitivamente sí. Y al igual que el anterior pueden pasar dos cosas. Si tenemos una bioquímica o medio con indicador, ¿qué pasa aquí? El efecto en el cambio de color obviamente va a ser visible. Si es un medio sin indicador, ese cambio no va a ser visible. En ambos casos, al igual que comimos anteriormente, no puedes asegurar que el pH final esté dentro del parámetro esperado. Aquí, a diferencia del anterior que podías reprocesar, en este caso no puedes reprocesar, no debes entregarlo si no aprobó la evaluación final. O sea, si tu pH salió de rango,
Tienes la posibilidad de hacerle una evaluación biológica y si la pasa, con reservas podrás entregarlo. Si no pasa, tienes que volverlo a preparar. Aquí es un producto no conforme que no vas a entregar bajo ninguna circunstancia y en el caso de entregarlo al usuario, no vas a poder asegurar la confiabilidad en el diagnóstico o al fin el que el usuario lo requiere. En esos casos dices, bueno, ¿qué pasa si no ajusto bien el pH? Durante un proceso de pH, si tu ajuste o lo que sea no quedó bien, vamos, si tú estás preparando el medio y le agregaste a lo mejor una gotita de ácido y el medio se te fue a un pH de 1, o le agregaste una gotita de álcali y tu pH se fue a 14, aquí podemos causar un daño muy importante en el medio. ¿Y qué puede pasar? Si es un agar, puede ser que no solidifica. Los medios pueden perder su desempeño porque se daña algún componente importante en esos altibajos, en esos vaivenes de pH, y algunos componentes se van a desnaturalizar, van a precipitar y obviamente el medio no va a servir. Aquí a grandes rasgos te voy a mencionar qué pasa con la afectación del pH. Aquí es importante que tomes a una temperatura definida, porque la temperatura también afecta en la determinación de este parámetro. ¿Sí? Aquí pues la temperatura afecta a tus buffer, afecta a tu electrodo y afecta pues también al medio que tú vas a evaluar. Aquí un ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a medir, por ejemplo, el efecto de un pH. Vamos a utilizar, tenemos un reactivo, tenemos un material que su temperatura óptima es de 7. ¿Qué pasa si tú mides el pH cuando tu medio está muy frío? ¿Qué pasa? El pH se va a ir hacia arriba. Si tú mides el pH cuando el medio está muy caliente, el pH va a disminuir. Una de las causas por las que ese pH disminuye es que se produce más hidrógeno libre, porque las moléculas están más separadas por el efecto de la temperatura, y el pH va abajo, pero eso no quiere decir que el pH sea correcto. Y pues bueno, como puedes darte cuenta, la variación de pH al momento con el cambio de temperatura sí es bastante importante. Ahora bien, ¿en dónde se ve ese efecto del pH? Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí estamos viendo unos medios, tenemos un ejemplo de una agar McConkey donde tiene su pH adecuado, tenemos el color rosa típico o el color violeta que dan las lactosa positivos y lactosa negativos. En el caso de un TCBS tenemos el vire amarillo o el vire verde intenso que te dan los diferentes vibrios. En el caso, por ejemplo, de un medio diferencial como el sulfito de bismuto, vemos el brillo metálico, que si en estos casos el pH no fuera correcto, no lograríamos verlo. Aquí están, el uso del laboratorio. Si tus medios tienen el pH adecuado, podrás observar todas estas combinaciones al momento de que realizas una prueba bioquímica. ¿Sí? Y ahora vamos con el uso de suplementos. ¿Para qué sirven? Principalmente, estos nos ayudan al crecimiento de los microorganismos, sobre todo los exigentes. Y claro, en muchos casos también actúan como inhibidores de contaminantes dependiendo del suplemento que estés manejando. Algo muy importante, ojo, el calor los daña en forma irreversible. Si estás manejando sangre y la vacías, por ejemplo, cuando el medio está muy caliente, vas a romper tu glóbulo rojo y sorpresa, si querías ver una hemólisis, pues no lo vas a poder observar. Si tú utilizaste un suero o alguna proteína y tú agregas cuando el medio está muy caliente, seguramente tu proteína se va a desnaturalizar por el calor y va a perder sus propiedades tu suero y ya no va a poder ser utilizado o tu medio no va a ser confiable para su uso. Si manejas carbohidratos, obviamente, vas a inactivar la molécula, no hay crecimiento bacteriano. Ojo con los carbohidratos, porque eso vamos a verlos a continuación, porque son un componente muy importante, como lo verás a lo largo de este curso. En el caso de que manejes antibióticos y manejes temperaturas altas, el antibiótico se va a dañar también y no vas a poder ver el crecimiento de microorganismos porque puede ser que te crezcan contaminantes y si manejabas un medio que era de tipo selectivo, pues ya se acabó ahí toda selectividad de ese medio.
Aquí vemos que el uso de suplementos, como te mencionaba anteriormente, en el caso de los carbohidratos en particular, ese calor es importante que lo estemos manejando. Sustancias como la leche o los azúcares se sugiere que sean esterilizados en condiciones muy particulares. La literatura te sugiere una temperatura de 116 grados durante 10 minutos. Esto va a depender del tipo de compuesto carbohidrato que estés manejando. Ojo, en este caso acuérdate que vamos a manejar leche y glicerol como un conservador, como un crioprotector. Si la leche no está bien preparada, es probable que esa función de crioprotector no te sea de utilidad. ¿Sí? En el caso de los azúcares, estos pueden ser esterilizados, como mencioné anteriormente, a 116 grados más o menos por 10 minutos. En lo particular, la sugerencia es, si tienes la opción de esterilizarlos por filtración, usando un filtro de membrana de .22, es más confiable porque te aseguras de que tu carbohidrato no va a sufrir ningún daño y que el medio es confiable para su uso. Seguimos con el uso de los suplementos. Ya vimos que el calor los daña en forma irreversible, pero ojo, aparte, si no los manipulas con cuidado, es posible que tu medio se contamine. También en el recipiente donde tú prepares tu medio tienes que asegurarte de que esté bien lavado y que no haya restos de colorantes u otro tipo de componentes que disminuyan o afecten a la calidad de los medios que tú vas a preparar en ese recipiente. En el caso del dispensado, si tú vas a evaluar medios y vas a hacer ciertas pruebas, por ejemplo, una prueba de antibióticos en un Müller-Hinton, aquí sí es importante que cuides el grosor. No me voy a detener a decirte típicamente o a grandes rasgos cómo hacer estos medios, pero sí te puedo mencionar que si tú haces un vaciado inadecuado, en el caso de un Müller-Hinton, y tu placa queda muy gruesa, aquí el riesgo es que tú des resultados falsos de resistencia al tener halos de inhibición muy pequeños. Si tú manejas, por el contrario, volúmenes o grosores muy pequeños, la placa está muy delgada, aquí el riesgo es que tú tengas falsos sensibles, sensibles a un antibiótico, y en estos casos, pues sí estás dañando el efecto de un diagnóstico, ¿no? Entonces esta parte hay que cuidarla muy bien. En el caso de los medios en tubo es algo parecido. En los medios en tubo, el llenado del tubo, la inclinación, es crítica para asegurar mayor superficie de contacto al momento de que tú haces el uso del medio. En estos casos, y para el fin de esta temática que vamos a ver a lo largo de este curso, si tú estás manejando un medio de cultivo, por ejemplo, un BAB o un TCA en tubo, como un agar inclinado, esta parte sí te interesa cuidarla. Entonces tienes que asegurarte de que el agar que te entregue el laboratorio de medios de cultivo, que el agar no llegue a la punta, a la boca del tubo, pues te generará el riesgo de que tu medio se contamine fácilmente. También tienes que asegurarte de que la columna, en este caso el pico en flauta, tenga un tamaño adecuado para que tengas la mayor superficie de contacto y tengas una mayor cantidad de masa bacteriana a conservarse en ese medio de cultivo. Efecto de la luz. Aquí voy a irme un poquito más rápido, te lo mencionaré a grandes rasgos. En estos casos, los medios de cultivo que tú manejas dentro de tu área, es preferible que todos, casi sin excepción, los manejes protegidos de la luz, debido a que muchos de ellos tienen componentes muy particulares. En este caso, si tu medio tiene indicadores ácido base como son las pruebas bioquímicas, ya vimos la importancia de un indicador ácido base. En este caso, si tu medio no lo proteges de la luz, el efecto del indicador ácido base se puede perder y el medio puede perder también sus cualidades y ya no te va a ser de utilidad para evaluar adecuadamente tu medio de cultivo. ¿Sí? Si tienen indicadores, por ejemplo, como lo menciona aquí, el rojo de fenol o el azul de bromotimol, puedes tener daño en la coloración del medio e igual vamos a perder la confiabilidad en el uso de estos medios si no están resguardados en forma adecuada.
También muchos de nuestros medios tienen colorantes, al igual que el uso de los indicadores ácido-base, tenemos que resguardarlos de la luz por las mismas situaciones que mencionamos anteriormente. Pérdida de características de nuestro medio y baja confiabilidad de ellos. ¿Sí? Igual, aquí seguimos el ejemplo de para qué sirve un colorante. ¿Sí? Seguimos con un ejemplo, aquí está el verde de malaquita, aquí se menciona por qué tienes que resguardarlo de la luz. Y bueno, aquí vemos los principales problemas que se presentan cuando preparas un medio de cultivo en forma incorrecta. Esto aquí te lo platicaré a grandes rasgos. Un agar puede ser que no solidifique porque sobrecalentaste, el pH te provocó una hidrolización de tu medio de cultivo, pesaste inadecuadamente el medio utilizado, no lo disolviste bien o lo mezclaste en forma inadecuada. Aquí está, por ejemplo, porque tienes un pH incorrecto, un color fuera de lo normal, la formación de precipitados. ¿Sí? Aquí un problema en la producción te puede inhibir, obviamente, la capacidad inhibitoria de productividad de un medio de cultivo. Igual su selectividad y su especificidad. Y claro, el riesgo mayor que tenemos es la contaminación de ellos, ¿no? Aquí, ojo, nuestra actividad principal es preparar un medio de cultivo. Acuérdate, siempre, siempre, siempre hay que dejar registros de todo lo hecho para mantener trazabilidad y rastreabilidad de las actividades realizadas. ¿Sí? Aquí te indico básicamente el por qué documentarlo. Acuérdate que tu medio debe de poderse trazar desde los ingredientes hasta el producto terminado. Así tú vas a poder asegurar que tu usuario tiene un medio confiable, seguro, y si la evaluación te dio algo bueno, pues tu producto es bastante bueno. ¿Sí? Gracias por tu atención. Hasta pronto.